No participaba, yo estaba ahí porque el ministro me lo pedía. Bonilla y de las de hablaron de ministro Bonilla, entonces tiene que ayudar, el ministro tiene que hablar también. Les gusta el ministro de Hacienda y lo macartizan y lo quieren descuartizar. Gustavo Petro a Ricardo Bonilla. Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno. Nunca me atornillé al cargo y no lo usaré para defenderme de este confuso episodio. Y es mejor la defensa a veces en solitario, sin el poder del gobierno, porque se le puede demostrar mucha honestidad al pueblo. Durante décadas han sacado centenares de miles de millones de pesos del erario para comprar congresistas que yo conocí. Yo hice la denuncia mostrando nombres de centenares. Me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no con presidencias, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, ni mucho menos cometí delitos. El ensordecedor ruido que ha desatado la repentina salida de gobierno del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, luego de que el presidente Petro lo defendía, Paula, a capa y espada, ¿no? Diciendo que lo estaban prácticamente despedazando, pero que aún así él creía en su ministro. Sí, Juan Diego, Joana, también muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y como usted lo dice, el presidente decía que lo querían descuartizar porque no era un ministro de apellido, sino era un ministro humilde. Humilde, académico, intelectual y demás, pues sin duda será una de las noticias que vamos a desarrollar en unos minutos aquí en W Sin Carreta. Un abrazo gigante a todos los oyentes de la W Radio, al igual que a todos nuestros televidentes del Canal 1. Bienvenidos, mi querida Joana. Bienvenidos a nuestros oyentes, televidentes, Paula, también a Juan Diego. Y pues sí, es una de las noticias más importantes, sobre todo que llama la atención, Juan Diego, porque el ministro no está mencionado ayer ni la semana pasada. El ministro fue mencionado hace meses cuando él le pidió la renuncia a otros de sus funcionarios y a él lo seguía defendiendo. ¿Qué pasó ahora? Hablaremos de eso, pero también de esta otra escena que va a dar mucho de qué hablar. La condecoración que hizo hace a duras penas unos minutos en Montevideo, en Uruguay, el presidente Gustavo Petro al expresidente uruguayo Pepe Mujica. Pues Juan Diego, lo que dijo el presidente es que justamente el exmandatario de Uruguay ha hecho un trabajo absolutamente importante para lo que es la paz en toda América Latina. Así es, y también le ha entregado la bandera del M-19, que ustedes lo saben bastante bien, va a generar mucha clase de reacciones. Pepe Mujica tiene 89 años y lo advierte, está ya en los últimos instantes de su vida, él mismo lo confiesa. Aún así, estuvo muy involucrado en el proceso electoral que recientemente ocurrió en Uruguay. Ganó con el presidente que eligieron, a sus 89 años. Claro. Y otra de las noticias del momento, la dolorosa muerte de 4 militares en una misión en el departamento de Antioquia cuando descendían con cuerdas desde un helicóptero para internarse en la selva y combatir allí los grupos al margen de la ley. Murieron. Sí, señor. Y a esta hora, Juan Diego, lo que se investiga es si fue un accidente o fue resultado justamente de esos enfrentamientos. Hablábamos de la triste noticia de la muerte de 4 militares. José David Rodríguez es nuestro experto en todos estos temas de orden público en la W Radio. José, ¿qué puede contarnos acerca de lo ocurrido? Juan Diego, Paula, Joana, pues sí, lamentablemente esta mañana en el departamento de Antioquia se registró, nos confirma el Ejército Nacional, la muerte de un capitán, un sargento segundo y 2 soldados que estaban adelantando una operación militar allí precisamente en zona rural del municipio de Cáceres. Juan Diego, televidentes, Joana y Paula, lo que se dice es que al parecer hubo un accidente con las cuerdas, porque recuerden ustedes, los militares en operaciones especiales como esta tienen que descender de una cuerda desde un helicóptero. Lo que se dice al parecer es que habrían sufrido un accidente y esa cuerda, es la primera información preliminar, se rompió, Juan Diego, es lo que dice. En este momento mire, ustedes se están pueden ver viendo unas hecho, imágenes del ejercicio. Es un ejercicio no son del momento. No son del momento, pero sí es un ejercicio muy similar a lo que hacen los soldados cuando van a las operaciones. Pero entonces se investiga si se rompió la cuerda o en medio de la operación militar hubo disparos por parte del grupo armado, del Clan del Golfo o del ELN y rompieron la cuerda. Se investigan esas dos hipótesis, pero si quiere le tengo invitado el tema, Juan Diego. Sí, pues lo tenemos.
precisamente, o todavía no hemos logrado hacer el contacto con el general de la 7ª División. Sí, el general Fabio Caro. Fabio Caro, sí. Comandante 7ª División del Ejército Nacional, porque recordemos esto ocurrió en Antioquia y eso es jurisdicción de la 7ª División del Ejército General, Nacional. muy buenas tardes, ¿nos escucha? General. Él está en la zona. Sí, se De está ahí trasladando que sea porque usted difícil sabe la que es comunicación. Es una noticia que impactó mucho en estos momentos a las tropas, tanto así que el comandante del ejército también está evaluando moverse o desplazarse a la zona. Es un capitán, un sargento segundo y 2 soldados. General Caro, ¿nos escucha a esta hora? Bueno, parece ser. Yo quisiera saber de pronto, José David, si esto es frecuente, que este tipo de cuerdas se No ya es ha frecuente. pasado, porque sí llama muchísimo la atención que preciso en ese instante se rompió. Sí, no es frecuente, son fuerzas especiales capacitados, son militares que están capacitados en este tipo de operaciones. Si ha pasado algo, usted recuerda, en un pasado hubo un accidente con la Fuerza Aérea también, una cuerda, pero definitivamente esto es algo que se tiene que investigar y son soldados que están altamente capacitados para este tipo de operaciones militares y pues lamentablemente entonces confirmamos la muerte de estos 4 militares. Bueno, pues vamos a tratar de restablecer la comunicación con el general Caro. Él parece que sí nos oye, pero dada la geografía y Sí, las es que es una circunstancias zona propias compleja. de la zona, no es muy fácil establecer comunicación estable con él. General, ¿nos escucha ahora sí? Sí. Ahí Ahí está está. hablando, pero como en Ahí un está. Sí, ahí lo tercer plano, escuchamos, ¿no? pero no. Escuchamos, sí, es que ¿General? ¿General? Lo escuchamos lejos, pero ahí está. Ahí está, ahí está. no. No, una lástima. Difícilmente. Juan Diego y Ah, José sí, sí, David, sí. ¿me escuchan? Ahora sí, general, Ahora lo sí, escuchamos señor. perfectamente. ¿En qué parte está usted que puede contarnos sobre lo ocurrido? Estamos aquí dirigiendo las operaciones militares aquí en el Bajo Cauca antioqueño. ¿Cómo me escucha Juan Diego y José David? Perfectamente, general. Ahora sí tenemos muy buena comunicación. ¿Qué puede contarle a nuestros oyentes y televidentes acerca de lo ocurrido con estos 4 militares que lamentablemente murieron en las últimas horas? José David, sí, lamentablemente en estos hechos perdieron la vida 4 de nuestros hombres protegiendo al pueblo colombiano. Estos valerosos soldados, nuestro capitán Hugo Rafael Moncada Gómez, nuestro sargento segundo Daniel Macías Buitrago, nuestro soldado profesional John Steven Mamián Galíndez, nuestro soldado profesional Ipia Barrera Mauricio y 3 hombres más del glorioso Ejército Nacional que salieron heridos en este lamentable accidente. Este accidente se da en el desarrollo de una operación de acción ofensiva contra el grupo armado organizado Clan del Golfo. Esta operación ofensiva se realiza para proteger la población del Bajo Cauca, del departamento aquí de Antioquia, del municipio de Cáceres, de la vereda de Juquillo, donde lamentablemente en el descenso por rappel de nuestras tropas al campamento, por lo agreste, difícil, montañoso del terreno, se presenta este accidente donde nuestros hombres pierden la vida. General, lamentamos por supuesto esta noticia, nos solidarizamos con la familia del capitán, del suboficial y de los 2 soldados, pero general, ¿se puede decir entonces en estos momentos, yo sé que pues es muy temprano para que la investigación arroje algo, pero se puede decir entonces que la cuerda se rompió o hubo un disparo por parte del Clan del Golfo que pudo ocasionar, digamos, ese accidente de los militares? Preliminarmente, ¿qué se puede determinar en estos momentos, señor general? José David, mire, esto es producto de un lamentable accidente. Nuestros hombres fallecen en el cumplimiento de la misión, no por acción directa del grupo armado organizado, sino por un accidente, que es materia de investigación en estos momentos. Las unidades cercanas se desplazan al sector para brindar todo el apoyo al personal herido y poder evacuarlos a un centro asistencial en Medellín y garantizarles los servicios médicos. Pero que dejamos claro que no fue acción directa del grupo armado organizado, sino fue un lamentable accidente. Aquí tenemos que es montañoso y los árboles son de 20, 25 metros. Usted sabe la complejidad de las operaciones, pero los soldados de Colombia estamos preparados, entrenados, capacitados para protegerlos a ustedes, para proteger al pueblo colombiano. Y también yo quiero extender un respetuoso saludo de solidaridad y condolencia
a las familias de nuestros 4 héroes fallecidos que ofrendaron su vida cumpliendo la sagrada misión constitucional y protegiendo al pueblo colombiano. Pues general, lamentamos mucho esta noticia, reiteramos desde W Sin Carreta, nos solidarizamos con la familia, con los militares, con los miembros del Ejército Nacional por estas circunstancias que han ocurrido en las últimas horas. Muy importante esa claridad que usted nos hace, no fue una acción del Clan del Golfo contra los uniformados, sino simple, lamentablemente, un accidente. General Fabio Caro, comandante de la 7ª División del Ejército Nacional con jurisdicción en el departamento de Antioquia, muchísimas gracias por estar en W Sin Carreta. José David, esta operación continúa, esta operación se desarrolla ya en este sector y tenemos importantes resultados operacionales, pero producto de continuar la operación, más adelante pues los comunicaremos a la opinión pública. Pero la operación militar continúa para proteger al pueblo antioqueño y al pueblo del sector allá de el Cáceres. 12 del día, 13 minutos. La otra historia importante del momento tiene que ver con la condecoración del presidente Gustavo Petro al expresidente uruguayo Pepe Mujica. Sí, señor, la Cruz de Boyacá. Y allá está. Llorelis también ahora salió. Yo no sé, es un efecto Juan Diego Alvira. Todo el mundo se va. O sea, Lloreli siempre estuvo juiciosa en la mesa y ahora también está ahora en Uruguay. Se le pegó lo de Juan Diego. Bueno, pues nuestra enviada especial de la W Radio a Uruguay en esta gira del presidente Gustavo Petro y nos tiene directamente desde la granja, desde la finca de Pepe Mujica, mucho más acerca de lo ocurrido. Lloreli, buenas tardes. Sí, los saludos desde la chacra, a las afueras de la ciudad de Montevideo, esto es al oeste de esta ciudad. Aquí reside el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, quien acaba de ser condecorado por el presidente Gustavo Petro con la Gran Cruz de Boyacá. Esta es la máxima condecoración que entrega el Estado colombiano y se le vino a entregar hasta aquí al expresidente José Pepe Mujica. ¿Qué contarles? Contarles que este fue un evento que duró alrededor de 5 minutos, fue muy rápido, precisamente por el estado de salud en el que se encuentra en estos momentos el expresidente uruguayo, pues no podía estar mucho tiempo de pie. ¿Qué se hace aquí en esta finca? Según nos han contado, en esta finca o chacra, como se le dice aquí en Uruguay, el expresidente José Pepe Mujica siembra y cultiva y produce avena, siembra granos. Justo al frente tenemos un centro de estudios en donde vienen estudiantes precisamente a capacitarse en torno a todo esto. Aquí sigue el presidente Gustavo Petro reunido con el expresidente José Pepe Mujica. Se espera que esta reunión continúe en los próximos minutos para luego ya desplazarnos hacia el aeropuerto de Uruguay, desde donde partiremos nuevamente hacia Bogotá. Los saludo, los dejo desde aquí, desde la chacra del expresidente. Bueno, que tenemos una dificultad también en la comunicación. Había mucho viento. Sí, mucho viento, pero queda clarísimo, ha sido el momento exacto en el que el presidente Petro ha homenajeado a este expresidente uruguayo de su misma línea ideológico-política e incluso también es guerrillero, ¿no? Sí, señor, revolucionario. Por eso le lleva la bandera del M-19, porque él dice, vamos a entregar esto. Ese estatus, ¿no? Ese trato de los fundadores y demás del M-19. Exactamente. Pero sí me llama la atención lo que dijo cuando entregó la cruz de Boyacá, y es que dijo, esta es una cruz manchada de sangre, pero es de Boyacá. De politiquería. Sí, de sangre y politiquería, sí. Pero es la cruz de Boyacá, y hay que ponerse. Y bueno, en fin, obviamente polémico que le haya también homenajeado con la bandera del M-19, que es una de la simbología que el presidente suele usar, dado que tuvo parte también en ese grupo guerrillero y, bueno, que genera, él lo sabe bastante bien también, muchas reacciones. Pero a propósito, 12:16 ya del mediodía, ustedes saben que hay muchos bienes, edificios, bueno, parqueaderos, fincas también, que la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, sí, que es la que le quita los bienes a los capos del narcotráfico, pues que están en Bogotá, ¿verdad? Y uno de esos en las últimas horas fue cedido a un grupo de indígenas en el centro de la ciudad, con el fin de albergarlos allí, pero ya hay problemas. Claro, la comunidad, la gente de la zona.
Sí, ya hay problemas en este momento, Joana, porque, bueno, muchos vecinos dijeron, los trasladaron hasta aquí y esto ya ha empezado a generar incomodidades en razón a que el edificio no tiene servicios públicos, por ejemplo. No puede ser. Es Sí. que cuando se traslada a esta comunidad, pues hay que asegurarse que tenga los servicios, Sí. porque imagínense, si no tienen los servicios, ¿cómo van a ser? Si no hay agua, si no hay luz, pues la comunidad obviamente se va a ver afectada, Juan Diego. María Camila Zúñiga preparó este informe. Llegamos hasta la carrera octava con número 15 justo aquí en el centro de la ciudad, de donde recibimos las denuncias el día de ayer cuando alrededor de 5 camiones durante todo el día llegaban con trasteos, con camas, colchones, ropa pertenecientes a un grupo de indígenas en Vera. Los comerciantes de este sector se sienten afectados, no solamente por la salubridad, sino porque ya empiezan a ver los coletazos de que esta comunidad se haya posesionado en este edificio. Me encuentro con doña Marisela Jiménez, usted es dueña de este restaurante y es una de las personas que se ha visto afectadas por la llegada de esta comunidad de indígenas en Vera, justo al lado de su local. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que todo, al lado donde están ellos está mi tanque elevado del agua potable y nos dimos cuenta en el transcurso de la semana que nos están sacando el agua para ellos lavar, para bañarse, para el consumo de ellos. Al subir a la cubierta de este edificio, efectivamente confirmamos esta información. Llegamos hasta la azotea de estos edificios. Al llegar nos damos cuenta que efectivamente el tanque ya está más bajo. En este momento se encuentra el registro cerrado porque es justo en este lugar en donde esta comunidad aprovecha para sacar el agua, para poderse bañar, incluso para quienes nos escuchan pero no nos pueden ver. En este espacio ya se ve la ropa de esta comunidad extendida en el piso después de haber sido también lavada. ¿Cómo está su nombre? En este momento se escuchan al vernos que nos dicen necesitamos agua, necesitamos luz, lo cual quiere decir que en este lugar en donde los reubicaron no cuentan con las necesidades básicas como son los servicios públicos. Pero doña Marisela no es la única afectada, también están aquellos que afirman que no es el mejor lugar para una reubicación. A mí no me parece que sea una zona de reubicación para una persona, un ser humano, o sea, eso es una bodega abandonada hace mucho tiempo. Y allá adentro es un local vacío, sin luz, sin servicios ni nada. No sé si de pronto las condiciones sea que ya lo hayan cambiado, pero es un local, o sea, no hay ni siquiera habitaciones. Sí, aparentemente ellos estaban en la carrera 13 entre calle 19 y 20 y fueron desalojados de acá. De tomos ellos los dirigen, no sé, es un tipo de color y no concertó en ningún momento esto. Y aquí nos vemos todos los comerciantes afectados por esta situación. Según un funcionario de la alcaldía, mientras estuvimos en este lugar, nos comenta que este edificio hace parte de la SAE, la Asociación de Activos Especiales, es decir, que pertenece al gobierno y son ellos los que deciden cuál es el uso que se le brinda a estos espacios privados. Tras esta información, llegamos hasta la alcaldía para hablar con la consejera de Paz y Reconciliación, quien por temas de agenda no nos pudo atender. Lo cierto es que los indígenas sí están en este lugar, no cuentan con los servicios básicos y la comunidad pide más respuestas. Bueno, pues ahí está clarísimo, ¿no? Clarísimo, y además, pues uno no entiende por qué los ubican en un lugar, en una bodega, como decía una de las personas que entrevistaba a Camila, sin agua, sin luz, simplemente por salir del paso. Aquí tendrá que responder la alcaldía, Juan Diego, y nosotros vamos a estar atentos a Tiene esa todo el respuesta. sentido del mundo hacer uso de estos bienes Claro. incautados a la mafia para que personas, en este caso comunidades indígenas, puedan habitarlos, pero deben brindarles cuando menos lo mínimo. Las condiciones agua, mínimas. luz. Exacto. ¿No? Bueno, en fin. Va a ser una de las historias que, por supuesto, daremos desarrollo más adelante. Y bueno, Juan Diego, vamos con esas 5 fichas del gobierno del presidente Gustavo Petro que han caído luego de este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Sí, usted ha preparado un superinforme y tiene, bueno, va a empezar por qué. El primero.
Por Olmedo López, sí Olmedo, señor, que es el Olmedo. que más tiene recorrido en todo esto. Lo tumbó usted, ¿no? Con su denuncia periodística que lo puso en evidencia. Sí, ¿verdad? señor, es lamentable tener que uno Sí, celebrar este tipo de cosas, claro. resultado del trabajo periodístico. De acuerdo, pero es el trabajo. Es el ¿Qué trabajo, hacemos? sí, señor. Y Olmedo López, ¿qué recuerda de ese momento? Pues Juan Diego, recordemos que el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se posesionó, lo nombró el presidente Gustavo Petro el año pasado en el mes de mayo. Ese fue el gran inicio de todo este entramado de corrupción y le tengo video. Ah, sí, o sea, hacemos Sí, un señor. recorderis Vamos a hacer un recorderis. de ese instante. De ese momento, esto fue en mayo del 2023, así que veamos este momento en específico. A continuación, mediante decreto, toma posesión un alto funcionario del Gobierno Nacional, doctor Olmedo López Martínez, como director de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres. Toma del juramento. Toma el juramento el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Señor director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmedo López Martínez, juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo para el cual habéis sido nombrado. Firma del acta de posesión. Firma el doctor Olmedo López Martínez como director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. Eso, lo que decían las abuelas, juró en vano. Sí, señor. Claramente, ¿no? Incluso ahí él le pregunta al presidente Gustavo Petro y él medio responde y como sí. Sí, exacto. Ya sabía lo que estaba planeando ¿Será? seguramente. Bueno, no mentira, no especulemos tampoco hasta allá. Pero ¿quién más? Sigue otro importante punto, Juan Diego y Joana, en esta historia de Olmedo López, y es que tan solo pocos meses después, unos 4 meses después de esta importante posesión en la Casa de Nariño, la Contraloría decide suspender a Olmedo López porque no estaba ejecutando los contratos de forma correcta, no estaba yendo a visitar las emergencias, no estaba cumpliendo su función como director de la gestión del riesgo. Ajá. Momento clave, otro. Un momento clave. Sin embargo, cuando llega esta suspensión por parte de la Contraloría, el presidente Gustavo Petro salió en su defensa. Esto fue a los pocos meses de la suspensión y esto fue lo que dijo. Escuchemos y veamos. Hay un desastre natural promovido por la crisis climática, los incendios. La entidad que debe dirigir eso se llama la UNGRD. ¿Y dónde está el director? Suspendido. Ahí el Estaba presidente revirando porque le tenían suspendido a Sí, él Olmedo decía López. como, ay no, qué bueno que hagan eso con mis funcionarios. Me están sacando mis funcionarios y recordemos ahí que es una de las primeras veces en donde el presidente Gustavo Petro utiliza el golpe blando. Eso fue cuando estábamos en los incendios en Sí, todo el señora, país. cuando estábamos en los incendios. Sin embargo, meses después, ya durante este año, el 20 de julio, el presidente Gustavo Petro decide pedir perdón a todo el país, diciendo que lastimosamente pues él tiene que asumir este tema político porque él fue quien lo nombró. Escuchemos. Y por eso tengo que pedir perdón porque yo fui el que lo puse allí. Y en eso hay una responsabilidad política. Las teorías de la política siempre hablan de ello y tengo que asumirla. Y por eso les pido a ustedes, como representantes del pueblo y al pueblo, perdón. Pues ahí el presidente Gustavo Petro termina y la historia de Olmedo López termina justamente con el trino que pone ayer el presidente Gustavo Petro defendiendo al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en donde dice que prácticamente el señor Olmedo López es un bandido y un traidor de los muertos asesinados de la izquierda. Así es como termina esta historia, el nombramiento, y terminamos en este trino en donde no lo baja de bandido. Descabezado number one. Y el otro, segundo. Sí, señor. Seguimos con Carlos Ramón González, que recordemos primero fue el director del DAPRE y luego pasó a ser el director de la inteligencia del gobierno colombiano. Pues rápidamente recordamos esa posesión y un dato que encontramos, Además, Juan Diego. los veo en esta fotografía que seguramente no están viendo nuestros oyentes. Petro lo abraza como su partner, como su socio, ¿no? Compañero. Sí, ¿no? señor, Y están felices. Es una foto de amigos y acá un dato que encontramos, Juan Diego, en W Sin Carreta, y es que el mismo día, a la misma hora, seguiditos, el presidente Gustavo Petro nombró a Carlos Ramón González, a Olmedo López y al ministro de Hacienda.
Todos los decretos de estos nombramientos están firmados por Carlos Ramón González y por supuesto por el presidente Gustavo Petro. Y justamente Carlos Ramón González es ese otro funcionario que también cayó, la otra ficha que cayó, y rápidamente veamos ese pequeño full que preparamos. Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, y secretario general, Carlos Ramón González Merchán. Juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo para el cual habéis sido nombrado. Sí, juro. Sin embargo, Juan Diego, como sucedió con Olmedo López, a los pocos meses, pues el presidente pidió la renuncia de este importante funcionario que firmó todos los decretos de estos importantes pues ministros y directores de diferentes entidades. Entonces ahí rápidamente leemos: para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y un buen juicio, pues él decide apartarlo del cargo. Otro más. Bueno, segundo en la lista. Segundo, Tercero. tercero. Una persona que, Juan Diego, usted logró convencer para hablar aquí Sandra en Ortiz, W. ex consejera sin presidencial carrera. para las regiones. Sí, señor. Hoy de en ella, el banquillo de los señalados por la Fiscalía sí, señor, como la mensajera. como la mensajera. Y Juan Diego, recordemos ese momento, ese instante donde el presidente Petro, de una forma muy orgulloso, la nombra rápidamente. Doctora Sandra Liliana Ortiz, juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo para el cual habéis sido nombrada. Sí. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os lo premien, si no, él y ella os lo demanden. Juan Diego, sin embargo, también, al igual que sucedió con los otros, el presidente también dijo: ella está nombrada, es mejor que se retire de su cargo, y como lo podemos observar, le pide la renuncia, pero no solo a ella, no solo a Sandra Ortiz, quien era la alta consejera para las regiones, sino también al secretario de la Transparencia, Andrés Hidárraga, que recordemos, él también jugó un papel importante, porque una vez hicimos la denuncia de los carrotanques acá, él hizo la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, acá sucedió algo extraño, Juan Diego. El presidente le pide la renuncia y a los pocos días lo vuelven a poner Echa en para el atrás, mismo cargo. pero solo el de Transparencia. A través de un comunicado, la presidencia dice: no, él sigue en su cargo. O sea, reversó la renuncia. Sí, señor, porque recordemos, Olmedo lo mencionó, pero ahí lo dejaron en su cargo. Y por último, por supuesto, recordar pues esta denuncia de la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Rápidamente vemos esa parte de la posesión, que también fue el mismo día con Olmedo y Carlos Ramón González. Firma el doctor Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda y Crédito Público. Firma el doctor Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Bueno, Juan Diego, hay que decirlo acá, este es el quinto, justamente esa ficha que cae en este escándalo de gestión del riesgo, y a diferencia de lo que sucedió con todos los otros funcionarios, el presidente Gustavo Petro hasta el último segundo y después de haber él presentado su renuncia, lo defendió. A Olmedo López lo defendió durante unos días, pero ya luego, ya como ustedes pueden ver, Los hechos fueron contundentes. Pero el presidente hasta el último momento dijo que el ministro era inocente y que había sido ingenuo. Veamos. Y entonces no les gusta el ministro de Cultura, no les gusta el ministro de Hacienda y lo macartizan y lo quieren descuartizar cuando ellos mismos hicieron lo que le critican al ministro. Durante décadas han sacado centenares de miles de millones de pesos del erario para comprar congresistas que yo conocí. Yo hice la denuncia mostrando nombres de centenares con sus códigos secretos que guardaban escondidos en el computador de Palacio en el gobierno de Andrés Pastrana. Sí, y habla como si fuera todavía congresista, ¿no? Como Sí, si fuera señor. senador de la República y estuviera denunciándolo cuando él ya es presidente, y llegó con la
grandilocuente promesa del cambio y de que eso no iba a ocurrir en su gobierno, ¿no? Sí, señor, y recordemos que justamente ese mismo Congreso al que el presidente Gustavo Petro está denunciando hoy es el mismo Congreso que ha aprobado varias de sus reformas, incluyendo una reforma tributaria. Finalmente, todas esas importantes posesiones hoy las vemos así, Juan Diego. Después de que todos juraron ante Dios y ante la patria, pues hacer honor a sus cargos. ¿Han salido o lo salieron de los altos cargos o de los ministerios? ¿Usted le ha jalado al vapeador, es que se llama? ¿Usted le jala? Cuando ¿Usted le estoy jala de al vapeador? fiesta, vapeo, tengo que confesar. O sea, 4 de los 7 días de la No, semana. Juan Diego, no me haga esa Desde el fama. miércoles No es inicia, y si cierto. no hay rumba, se la inventa. No es verdad, porque yo madrugo todos los días a las 5 de la mañana, tengo que estar acá en cabina, pero los sábados sí, y el vapeador me hace falta en la fiesta, Pues no sé después por de esto que le vamos a contar, lo va a pensar Bueno, para la próxima. Está Rolando González es concejal de Bogotá, quien nos acompaña a esta hora porque ha sido promotor de un acuerdo en el Consejo para imponerle restricciones al uso del vapeador. Concejal, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a la teleaudiencia, a la radioaudiencia también. Juan Diego, Joana, Paula, un saludo muy especial. Óigame, ¿usted incluso le jalaba el vapeador? Muchísimo. De hecho, hubo un fin de semana donde me excedí en el uso de esto y tuve que ser intervenido en la Clínica Colombia, más exactamente, donde me bajé de un avión que venía de Cartagena, me llevaron de urgencias y tuve algo que se llamaba una hiperventilación, según un fenómeno médico que se asemeja a un preinfarto. Bueno, pues miren además y escuchen esto. Niños comprando en Bogotá vapeadores, porque, bueno, ha sido una de las prácticas recurrentes que ha llevado a usted, concejal, y a muchos otros a impulsar esta iniciativa. Aquí escuchemos este momento, Ahora sí, volví. Hola, mi amor. ¿Me puedes repetir? Es que mira que pues, o sea, el que tú me dijiste me gustó, pero pues es que no sé. Aproveché que la compañera se fue. ¿Cuál? Rápido. ¿Tienes uno barato, uno de 15? No. ¿O cuánto tienes? Yo le estoy dejando este, marica. Llévese este. ¿A cuánto? 48 lucas. 48. Rápido que familia, marica. No lo piense algo así. Y no tienes Esto otro viene más barato ocurriendo que verdad, el socio en me las dijo. calles y en diferentes sitios de Bogotá, sin ninguna clase de medida ni de control. Usted lo puso en evidencia, concejal. Lo pusimos en evidencia el día que llevamos a cabo, de hecho, el primer debate en el Consejo de la Ciudad, que desde luego con consentimiento de los padres le pedimos a un menor que fuera y comprara un vapeador en un sitio público, en un sitio de estos. Pero ojo al dato, en los supermercados también se los venden a los menores de edad sin ninguna restricción. Entonces, ahí fue donde, por supuesto, con mucha antelación, desde el año 2022, habíamos venido trabajando este proyecto de acuerdo, logramos que hoy ya sea una realidad en Bogotá, y básicamente lo que buscamos son 4 aspectos, además para estar en concordancia con la ley que fue sancionada en el mes de mayo, la ley que fue sancionada en el mes de mayo por el presidente de la República y que aprobó el Congreso, donde esta ley le confiere a las entidades territoriales, a los entes territoriales, municipios y distritos, toda la regulación como tal en este tema de vapeadores. Entonces, aquí en el Consejo, en este acuerdo, buscamos básicamente 4 aspectos. El primero de estos es la caracterización del fenómeno, lo que quiere decir que año a año la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación del distrito tendrán que hacer las estadísticas, tendrán que hacer los estudios para establecer las políticas públicas para la reducción del consumo de estos. Claro. Concejal, antes de que continúe con los otros 3 aspectos, a mí me causa una duda y es que cómo van a hacer para encontrar esos cigarrillos electrónicos y esos vapeadores, teniendo en cuenta que son tan atractivos para los niños. Incluso algunos parecen unos lapiceros, son muy difíciles, huelen rico, a fruticas, como decía Joa. Entonces es muy difícil de encontrarlos. El olor no es incómodo. ¿Cómo hacer para que esto se vuelva una realidad teniendo en cuenta esas condiciones? Bueno, básicamente, pues lo primero, que los almacenes de cadena, por supuesto, acojan este acuerdo tal como debe ser, prohíban su venta a menores de edad. De igual manera, pues desde luego que lo hagan, la prohibición sea extensiva a los locales comerciales, en fin, que no se pueda tener la venta a menores de edad y por supuesto, desde luego, que se asemeje al código de policía frente a lo que es el consumo
de tabaco como tal. Entonces, en ese aspecto es donde nosotros entramos a hablar de la caracterización como tal del fenómeno. Pero hay un punto muy importante que es el segundo aspecto. Ustedes observan estas cajitas donde están los vapeadores que le gusta a Johanna, que ahorita se lo voy a regalar. Estas cajitas donde están los vapeadores no tienen lo que tienen regularmente los paquetes de cigarrillo. El letrero que dice nocivo para la salud. Sí. Porque aquí hay un falso dilema con esto. Y es que incluso me pasó a mí. Cuando uno empieza a consumir esto, le dicen que no es dañino para la salud, que no es nocivo. Que no hace nada. Que no hace absolutamente nada. Mejor dicho, que es esto peor. es la maravilla. Por supuesto que es peor, Juan Diego. En el Consejo de Bogotá tuvimos un foro de esto con expertos, por supuesto. Inclusive tuvimos neumólogos que fueron a ese día al Consejo y nos explicaban todo lo que esto causa en los pulmones y más en menores que están empezando a consumir. ¿Tienen nicotina? Claro que tienen nicotina, y los que no tienen nicotina están hechos con níquel y con desechos de basuras y químicos. ¿Cómo? Están hechos. ¿Se da cuenta, Johanna, lo que Sí, porque yo compraba los que no tenían nicotina. Pues entonces lo estás usando los que tienen níquel, desechos de basuras y desechos químicos. Lo cual, pues desde luego, pues esto es un veneno absoluto. Y no avisa los riesgos para la salud. Ese es el segundo aspecto en el acuerdo. Concejal, pero ahí lo voy a interrumpir un segundo, porque usted hablaba de llegar a un acuerdo para que los establecimientos no le vendan a menores de edad. Pero cuando usted mira, por ejemplo, en las universidades, y lo veía yo este semestre, inicio de universidad en la Universidad de los Andes, le pongo el ejemplo, todos los estudiantes tenían vapeadores regalados. Ese era el regalo que les daban de bienvenida al primer semestre estas empresas de los vapeadores, y casi todas esas personas que entran al primer semestre son menores de edad. Y así usted puede ver en los festivales, cuando usted va a los festivales afuera, le regalan. Le dicen, ¿quieres un vapeador? ¿Quieres un vapeador? Lo regalan en todas partes en Bogotá, y yo creo que en muchas partes del país. ¿Cómo se regula eso? Claro, de acuerdo. Ahí cómo tendrían que regularlo. Es primero con la caracterización del sistema, como lo habíamos manifestado ahorita. Segundo, además, con hacerle la alerta a los daños en la salud pública. Pero ojo, hay un punto también importante, el tercer aspecto de este acuerdo, y es lograr la reducción del consumo de estos venenos, por no decirlo de otra forma, en los sitios públicos, en los restaurantes y en lo que esté alrededor donde puedan estar niños, niñas, jóvenes en la ciudad de Bogotá. Esto, otro de los falsos dilemas, era que a las personas que estaban al lado no le pasaba nada, porque sentían el olor a fruta, como decía Paula, como dice Johanna. Pues no, sí les pasa, y es peor. Absorber el humo que suelta una persona que está vapeando, pues es más dañino que inclusive lo mismo del que está vapeando. Bueno. Esto es peor. Y por último, bien lo manifestado ahorita, pues es la prohibición de su venta y distribución a menores de edad. Pero no se va a poder, por ejemplo, usar en un bar. ¿Se va a poder usar en un concierto? ¿Se va a poder, o no? Sí, no, hoy no está prohibido, hoy se puede. Lo que nos toca es enfrentar este tipo de situaciones y que el distrito tenga todo tipo de políticas públicas para lograr su reducción de consumo en espacios públicos, en bares, conciertos, en fin, por las personas que pueden hacerlo. Cuando digo que pueden hacerlo es mayores de edad. Sí. Entonces, esa es básicamente el tema. Y Bogotá es la ciudad pionera, Juan Diego, en este tema. Falta la firma del alcalde, ¿no? Falta solo la sanción del alcalde para mayor de Bogotá. que esto comience a regir aquí en la capital del país. Pues concejala Rolando González, de Cambio Radical, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Votamos el vapeador. Nadie se votó, quedó con ese vapeador, ya no vamos a vapear acá en W Sin Carreta. Sí, sí. Y ya nos Prométalo, tenemos que ir. Alce la mano, prométala. Lo prometo, y no como Olmedo. Jura, y haga el juramento. Juro, pero esto sí es serio. Bueno, pues vamos a montarle espionaje a Johanna Fuentes para ver si cumple o no su palabra. Llegamos así a la final de W Sin Carreta, queridos oyentes, televidentes del Canal 1. Un abrazo gigante. Mañana a las 12 en punto, una nueva cita para contarles las historias relevantes de Colombia y el mundo en esto que es W Sin Carreta. Feliz resto de jornada.